atravesando transiciones. La pregunta es, ¿cómo le hacemos para atravesar transiciones que glorifiquen a Dios? Las transiciones son inevitables. La pregunta es, ¿cómo le hacemos para que glorifiquen a Dios? ¿Cuáles son las transiciones que no debemos de hacer o de participar en ellas? Entonces, quiero que piensen en ello porque, otra vez, estuvimos ayer y hoy en este entrenamiento. Y el entrenamiento, hablando de transiciones, se trata, o el tema es la revitalización de la iglesia. ¿Han escuchado esa palabra? Revitalization. Revitalizar. Piensen en un carro que su batería, su pila, empieza a fallar, el alternador o la pila, y de repente se baja y hay que pasarle corriente. Entonces es el concepto de traer vida otra vez a la cosa, ¿no? Entonces piensen en términos de iglesia. La iglesia, eventualmente, hay una curva o un ciclo de vida, donde la iglesia nace, crece, eventualmente llega a una situación donde se estanca, podemos decir, plateau, ¿verdad? Y luego eventualmente hay un declive. Entonces la revitalización es parte de ese proceso y cómo regresar a que la iglesia vuelva a tomar ese empuje. Eso es lo que estuvimos haciendo. Entonces estos son pastores que vienen de todo el estado para esta situación. Y el punto, estoy mencionando esto de los pastores porque las iglesias pasamos por transiciones. Inclusive yo les mencionaba en el 2013, ahorita tengo 50 años, pero en el 2013 yo tenía 40 años. Y mi trasfondo ha sido plantación de iglesias. Eso es lo que he típicamente hecho. En el 2013 el Señor me lleva a pastorear una iglesia establecida, la First Baptist de FAR. Y en ese año la iglesia estaba celebrando 100 años, su centenario. Entonces el Señor nos llevó de estar en trayectorias donde estábamos plantando iglesias a lo opuesto, a una iglesia establecida y con mucho legado. Entonces, a raíz de esa transición, que fue bastante radical en el ministerio de nosotros, algo hizo clic dentro de mí que me hizo pensar en el ministerio de sucesión. ¿Han escuchado esa palabra sucesión? Succession. Cuando piensas en una carrera de relevos, relays, y estás pasando la estafeta, ¿sí? Vas corriendo y se la pasas al que sigue. Eso es lo que me hizo pensar porque me encontré con una iglesia de 100 años, en el caso mío 40 años de edad, viendo a mis hijos ya otra vez en esa etapa. Entonces, al pensar en la cuestión de la revitalización, es la transición donde la iglesia estratégicamente y bíblicamente planea la transición. Porque a nivel pastoral, y eso es lo que hablamos con los pastores, todo pastor es pastor interino, no hay pastores permanentes. Everybody is an interim pastor. Pero eso se aplica también en el trabajo, se aplica en cuestión de la familia, se aplica en todos los aspectos, ¿verdad? Porque somos transients. O sea, estamos, ¿qué cosa? Transicionando, ¿verdad? Okay. Entonces, otra vez, no quiero que escuchen esto de mí como algo melancólico o como algo malo. Yo pienso que es una celebración, porque inclusive, les comento esto, ha sido un privilegio, es un privilegio servir al Señor, pero trae un sabor de boca diferente y un gozo diferente cuando ves a tus hijos servir al Señor. ¿Qué es el punto? El punto es el legado del Evangelio. Es las promesas de Dios de generación tras generación. Quiero que piensen conmigo hace 2000 años, porque hace 2000 años, cosa que típicamente no le hacemos justicia a la historia, a lo que sucedió en aquel tiempo, pero hace 2000 años, un medio hermano de Jesús. En la Biblia hay dos medios hermanos, half brothers of Jesus. Hay dos en la Biblia que escribieron libros. ¿Alguien sabe quiénes son? Son del Nuevo Testamento. El último libro de la Biblia se llama Apocalipsis, Book of Revelation, ¿verdad? Lo escribió Juan. El libro antes de Apocalipsis, ¿saben cuál es? Cuando ven sus Biblias, Judas. Ese fue escrito por un medio hermano de Jesús. O sea, ese fue hijo de María y de José. El otro medio hermano que estoy hablando es el que está en la pantalla. Bueno, no está, pero es del que estoy hablando ahí. ¿Sí? No está su nombre, pero su nombre es Santiago, James. Entonces, Santiago, y no solamente él, pero esa generación, les toca experimentar una o muchas transiciones muy radicales que les va a costar su vida. No sé si están pensando conmigo en esto, pero o sea, la transición es radical. Y yo voy a argumentar que esta gente, estos varones,
They didn't sign up for this. O sea, no pidieron, no se voluntariaron a decir, hey, yo quiero ser parte de esto. Me interesa eso que están haciendo. O sea, es un llamado de Dios. Es, en el caso de Santiago, y aún de Judas, pero Santiago en particular, por lo que estamos por leer, crece con Jesús porque es medio hermano de Jesús. O sea, creció con él. Y eventualmente el Evangelio, e históricamente se cree que él viene al conocimiento de la verdad hasta después de que Cristo es crucificado, es asesinado, es sepultado, resucita y asciende al cielo. Cristo ya no está en la tierra y Santiago finalmente le cae el 20. Y en su transformación, donde reconoce que con el que él creció y compartía playeras, calcetines, era Dios mismo. ¿Qué experiencia, ¿no? Donde dices tú, wow. O sea, en fin, el punto es que eso lo lleva a una transición muy grande. Y la transición que él va a vivir, y esto es lo que yo argumentaría que el libro de Santiago nos enseña, es lo que está ahí en la pantalla. Santiago se da la tarea, porque aparentemente lo que está en la pantalla es la transición que la iglesia estaba batallando para hacer. Y digo batallando ya sea por ignorancia o tal vez por conveniencia. ¿Está bien dicho eso? ¿Ignorancia o conveniencia? O sea, a lo mejor no sabían, o a lo mejor sabían, pero se hacían los loquitos. Y no les convenía entrarle al ruedo. ¿Y qué es la transición? Es lo que está en la pantalla. Es la fusión, the merger, ¿verdad? La fusión, ¿de qué cosa? ¿Qué dice en la pantalla? La doctrina. Que la doctrina es la palabra de Dios, conectarla con ¿qué cosa? Con la ética, decision making, worldview, cómo pensamos, cómo decidimos, cómo sentimos, cómo reaccionamos a la vida, qué pienso de mi persona, qué pienso de otros, qué pienso de Dios. Todo eso es worldview, es lo que decimos en español, se dice cosmovisión. Son los filtros o los lentes a través de cómo vemos la vida y cómo reaccionamos a la vida. Entonces, aparentemente, lo que Santiago está viendo en la iglesia, entre el pueblo de Dios, otra vez, ya Cristo ya hizo toda su obra, Cristo ya no está en la pantalla, ya no está en el cuadro, Cristo ya ascendió, el Espíritu Santo ya habita entre ellos, y Santiago está viendo una iglesia que está batallando en fusionar. La frase que típicamente uso es la frase que son las dos caras de una sola moneda. Cuando piensan en un coin, tiene dos caras, ¿verdad? Son las dos caras las que hacen una sola moneda. Entonces, cuando piensan en doctrina y piensan en lifestyle, estilo de vida, no es una o es otra, son las dos. Ahora, aquí está el punto. Y este es el beneficio de la duda que le voy a dar a la iglesia en aquel tiempo. I'm going to try to be nice to the church, ¿ok? No los voy a criticar porque yo pienso que estamos exactamente en la misma situación hoy en día. Por eso necesitamos escuchar la voz de Santiago. Porque es la palabra de Dios, la cual sigue siendo vigente, sigue siendo veraz 2000 años después. ¿Me explico? ¿Qué es el punto? Este es el benefit of the doubt. Ese es el beneficio de la duda que le da a la iglesia. Yo voy a argumentar que la razón que a la iglesia no le conviene ver esos dos componentes de doctrina, y cuando digo doctrina estoy diciendo que doctrina es la revelación de Dios a través de su palabra. Doctrina es lo que Dios dice de su persona, no lo que Dios dice de mi persona. Es importante lo que Dios dice de nosotros, pero lo más importante es lo que dice Él de quién, de Él mismo. Eso es lo más importante. Entonces es importante que tú te conozcas, que tú sepas quién es tu familia, tus hijos, tus nietos, tu esposa. Eso es importante. Pero lo más importante es saber qué dice Dios de Él. Entonces, doctrina es la revelación del carácter de Dios, de lo que Dios ha dicho de su persona. E inclusive, ven lo que dice, el libro de Romanos, escrito por Pablo, el apóstol Pablo, el libro de Romanos dice al principio que Dios ha revelado su carácter a través de la naturaleza. Y este fin de semana vamos a tener un poco de encuentro con la naturaleza, porque aquí es muy bonito este lugar, que es el punto de que dice la Biblia que Dios ha revelado su carácter a través de esa revelación que llamamos revelación natural, que es la naturaleza. Tenemos la revelación especial, que es la Biblia, y tenemos la revelación suprema, que es Cristo. ¿Vieron eso? Revelación natural, revelación especial y revelación suprema, que es el punto de que esta cuestión de revelación se trata de la misma persona.
Es Dios mostrándole al mundo quién es Él. Mi papá fue electricista por muchos años allá en México. Somos de México, somos del sur de Tamaulipas. Y la compañía en México se llama la Comisión Federal de Electricidad. Así se llama la compañía de luz. Y mi papá me enseñó que dentro del sistema eléctrico hay un positivo, hay un negativo y hay un neutro o tierra, le llamamos, ¿verdad? Y lo que hace el neutro, o sea, cuando tienes una instalación tienes que aterrizarlo para que regule o controle sobre todo las descargas eléctricas. Entonces, si por alguna razón hay un rayo y le da al transformador o a la línea, si no está aterrizado esto, va a dañar todo el sistema, una sobrecarga, decimos, ¿verdad? Okay, aquí es el punto. Cuando hablamos de la revelación de Dios, sea a través de la naturaleza, sea a través de la palabra de Dios, que es la revelación especial, o sea a través de Cristo, que es la revelación suprema, porque Cristo es Dios, ¿verdad? Muéstranos al Padre. ¿Y qué dice Él? Tanto he estado con vosotros, que yo soy el Padre, yo soy Dios mismo. Ok, aquí está el punto. Cada una de esas revelaciones, Dios la ha manifestado de tal manera que Dios, la electricidad es letal, lethal, right? Dangerous. O sea, tienes que tener cuidado con la electricidad porque te puede matar. Entonces, el neutro lo que hace es que hace lo letal beneficioso. Gracias a Dios por el aire acondicionado, ¿no es cierto? Y la luz, está medio oscuro afuera, pero la luz ayuda mucho, sobre todo en la oscuridad, que es el punto. Que lo neutro hace lo letal beneficioso. Esta revelación de la naturaleza, revelación especial, la Biblia, y especialmente Cristo, la revelación suprema, hacen al Dios que es letal, porque nadie puede ver a Dios. Moisés le decía, muéstrame tu gloria. Y que le dice, si te muestro mi persona, mi gloria, ¿qué va a pasar contigo, Moisés? Literalmente vas a morir. Entonces, lo que hace Dios es que Dios, ¿qué es la palabra que quiero usar aquí? Dios viene y se encarna, Dios viene y se revela de tal manera que el hombre pueda entender y pueda conocer lo suficiente de Él para poner su confianza en Cristo. ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo, hermanos? Todo esto lo estoy mencionando porque cuando en nuestra necedad, foolishness, ¿sí? Cuando somos necios, que el hombre es necio constantemente, en nuestra necedad el hombre dice, no, yo puedo, revélate a mí. Si realmente Dios existiera, Dios sería, y empiezas a listar las cosas que Dios, y Dios está diciendo, es como si agarraras un 220 de electricidad y dijeras, yo puedo con esto. Really? O sea, dirías tú, es necio, eres un tonto. Si vas a, ¿me explico? Porque no puedes contener el poder. Entonces, lo que hace Cristo a través de la revelación, literalmente lo que hace Cristo es que Cristo en la cruz hace 2000 años, y piensen en términos de Santiago como hermano menor, que él estuvo presente y atestiguó todo esto. Lo que hizo Cristo es que él tomó la alta tensión, lo letal de Dios y lo absorbió. Porque Pablo dice que el que no conoció pecado por nosotros se hizo pecado. Él absorbió la venganza, la ira, él absorbió la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque como la Biblia dice, revelación especial, la ley dice que el alma que pecare, esa también morirá. ¿Qué implica ello? Que desde Génesis capítulo 3, la caída del hombre, Dios no se puede, no se pudo, no se puede y no podrá hacerse de la vista gorda. ¿Saben lo que significa eso? ¿Hacerse de la vista gorda? Pues de mí. ¿Qué significa? Just look the other way. Cuando pecamos, Dios no puede decir, no, hombre, es que estabas joven. O sea, fue el momento. Fue un resbalón. Es que tienes el carácter de tu papá, así era tu abuelo. O sea, ¿escuchan el lenguaje donde estamos excusándonos? Eso no se aplica con Dios. It does not work. ¿Por qué? Esa es la razón. Porque importante que es lo que hacemos y lo que no hacemos. Importante que es cuando pecamos. Realmente el problema o el punto no es tanto cuándo pecamos o el pecado. El problema es contra quién pecamos. Y pecamos contra la santidad de Dios, contra la majestad de Dios. ¿Qué es el punto? Que basado en el carácter de Dios es que nos metemos en problemas. Y menciono todo esto porque si no tenemos cuidado, cuando venimos a la Biblia o venimos a un retiro como este, pensamos que lo que necesitamos es nada más dejar de pecar, lo cual es extremadamente importante.
¿Me explico? O sea, sí necesitamos hacer eso. Pero más importante que dejar de pecar, yo argumentaría, es que este fin de semana se trata de conocer el objeto, la razón, el motivo, que es la majestad de Dios. Eso se trata del carácter, porque basado en lo que Dios es, entonces reconozco lo que yo soy. ¿Me explico? Entonces, el punto de referencia no soy yo, mi mejoramiento, o tal vez mi declive, no, el punto es Dios y basado en lo que Dios es. Entonces, todo eso lo estoy mencionando porque aparentemente la iglesia estaba batallando otra vez en fusionar doctrina con estilo de vida. Yo voy a argumentar que estamos exactamente donde mismo hoy en día. 2000 años después no andamos muy retirados en ello. ¿Por qué? Quiero que vean algunas cosas de las cuales han transicionado en nuestra generación. Hay un libro que recientemente salió que se llama The Great De-Churching. Y esa palabra de-churching es una palabra compuesta, que lo que significa es, y no se alcanzan a ver lo que dice ahí, pero dice, who's leaving, why are they going, and what will it take to bring them back? Porque el punto, lo que hacen en este libro, el estudio, lo que presentan, es un éxodo. Es un éxodo, una salida que estadísticamente hablando aproximadamente es lo que es el estudio que está haciendo el libro. Y esto resuena mucho conmigo en lo personal por la cuestión de el tiempo que voy a mencionar, el chronology que voy a mencionar, porque yo llegué a Estados Unidos en 1990, 1990. I was 17 years of age. En 1990 yo gradué de la preparatoria, salí de México y vine a Estados Unidos. En esa transición cultural de adulthood, salir de mi país, de mi familia y venir para acá, es que este libro hace ese punto, porque este libro dice, este estudio, son 3 pastores que lo escriben, son 3, que lo escriben, y ellos dicen que en los últimos 30 años, que sería 1993, en el 93 serían 30 años, so early 90s, es donde empieza este fenómeno del de-churching. Y aparentemente en los últimos 30 a 40 años, 30 años realmente, han salido 40 millones de personas de la iglesia en Estados Unidos. 40 million people have left the church in the last 30 years. Ese es el fenómeno de de-churching. De-churching, ¿sí? Si tú piensas en términos, tienes gente que va a la iglesia, so that's church people. Cuando piensas en unchurched people, es gente que nunca ha ido a la iglesia. Unchurched. Church, unchurched. De-church es la gente que estaba en la iglesia, pero ya no está en la iglesia. Entonces ven las 3 diferentes categorías. Church people, unchurched, esos nunca han ido y no tienen curiosidad por ir. Y el último es son los que crecieron en la iglesia, son los que iban a la iglesia, son los que saben que deben estar en la iglesia, pero adivinen qué, pero no va a la iglesia. ¿Sí? Especialmente ahora con la pandemia. ¿Recuerdan eso? Mucha gente no regresó, no ha regresado. Entonces, ¿qué es el punto? Ese es el punto. Estamos hablando de transiciones. Cuando pensamos en transiciones, piensen en esto. La población de Estados Unidos, this is United States population, over 300 million people. Hoy en día, somos los que vivimos en esta nación de Estados Unidos. De ahí, observen la transición, ¿ok? En eso nos muestra que, estadísticamente hablando, el 13% de esta cantidad, son las personas que serían church people. Son las que regularmente asisten a la iglesia. Eso implica que sería que, ¿estás hablando de un 93%? ¿Sí? 87%. 87% son unchurched o son de-church. O sea, nunca han ido o antes iban. Y solamente el 13% están yendo a la iglesia. De ahí, ¿sí? El 26% de la población son los que asisten, ¿cuándo? Solamente en actividades especiales, cuando hay algo especial, lo cual está bien, pero obviamente no es suficiente eso, ¿verdad? Ok, traduzcan ahora el Big Picture United States a nivel nacional, ahora vénganse a nivel estatal. Ahí van, ¿están listos para estadísticas? This is not good. Lo que estoy por mostrarles no ayuda para nada, no alienta esto. Ahora, por favor escuchen, esto es alarmante y esta es la realidad que estamos viendo, pero aquí está el punto. Quiero que piensen conmigo que algo similar o tal vez más drástico
maybe worse than this, es el tiempo que está navegando el medio hermano de Jesús, los apóstoles, los líderes de la iglesia primitiva. They're navigating very difficult seasons of life. Porque Cristo vino, hizo lo que hizo, ascendió, entra el Espíritu Santo y explota la cosa. Y cuando digo que explota en el sentido de que obviamente aquellos que se habían acobardado, que estaban en el aposento alto, el upper room, que estaban escondidos cuando Cristo resucitó, recuerdan que estaban atemorizados porque el líder lo vieron, que al líder obviamente lo hicieron bully, lo atraparon, lo golpearon y lo asesinaron. Si eso le hacen al líder, ¿qué le van a hacer? Vámonos, corremos, ¿no? So they were cowards. Estaban atemorizados. Cristo resucita, se aparece por 40 días y no solamente se aparece, pero eventualmente asciende al cielo, y eso implica que viene ¿qué cosa? El Espíritu Santo, y ¡pum! Los cobardes se fueron ante los césares. They went all the way to the top of government and they did not care. No les importó, porque algo había pasado en sus vidas. Algo sucedió que era inexplicable. Que toda esa cobardía, todos esos impedimentos, todos esos obstáculos que veían, literalmente no les importó. Un ejemplo de ellos es Santiago, el mismo hermano de Jesús, que históricamente estos hombres son los mártires de la iglesia. You know what martyr is? A martyr, right? Que van a morir. ¿Qué es mi punto? Aquí está mi punto. Mi punto es este. De cuando hablamos acerca de todo esto que estamos por describir, en transiciones, 2000 años después, las transiciones que estamos viviendo, en el estado de Texas, con 30 millones de personas, ¿sí? De acuerdo a la encuesta, es que la mitad de la población, que serían 15 millones de personas en el estado de Texas, ¿sí? No tienen preferencia religiosa. Unchurched. No son de-church, son unchurched. O sea, esta gente, cuando yo llegué a Estados Unidos, yo llegué a Harlingen a estudiar en una Baptist private school o boarding school, que era como un internado, y ese internado tenía un partnership, tenía una relación muy cercana con una universidad bautista en Marshall, Texas, que es East Texas. Entonces de ahí estuve 2 años y de ahí me vine para acá, todo esto como international student, con mi visa de estudiante, porque yo no nací en este país. Pero yo tengo muy presente, this is 1992, en el 90 llegué a Harlingen, en el 92 llegué a Marshall, a ATBU, a mi college. Y yo tengo muy presente, porque esto es mucho antes de la tecnología como estaba avanzada, y llené mi aplicación con pluma, a mano, y yo tengo presente que había una sección que decía preferencia religiosa, y decía católico, bautista, metodista, presbiteriano, que es el punto. Lo que yo no recuerdo que existía en este tiempo era la cuestión de no preferencia religiosa. Porque en este tiempo la cultura asumía que a alguna iglesia ibas. Algo practicabas. ¿Me explico? Ok, eso ha cambiado. Y es lo que estamos viendo aquí. Hoy, cuando alguien llena algo así, tienes que dar la opción de decir, I have no religious preference. No tengo un punto de referencia en cuestión de que mis padres o mis abuelos fueron a alguna iglesia. Nada. Entonces, este cambio que ha habido, en el cual no hay preferencia religiosa, lo que ha creado, y eso es lo que vamos a hacer por el resto del fin de semana, lo que ha creado una confusión. Porque hablamos de de-churching, hablamos de unchurch and de-church. Los que no conocen de la iglesia o del Señor, y los que han conocido y se han alejado. Han perdido su primer amor, sería la frase. Right? Book of Revelation, you lost your first love. Okay? Inclusive, aquí es donde entra inclusive, esta palabra es un poquito más fuerte, sería la palabra apostasía, ¿sí? Que es el negar la fe. Ok, ese es mi punto, escuchen eso. Eso es lo que yo voy a argumentar. Este va a ser mi argumento el resto del fin de semana, y no tienen que estar de acuerdo conmigo. No tienen que estar de acuerdo conmigo absolutamente nada de lo que diga, ¿ok? No tienen que estar de acuerdo conmigo, pero esa es mi convicción, y voy a tratar de mostrar mis convicciones a la luz de la Biblia, ¿ok? No son solamente ideas que tengo y libros que he leído. Mi convicción es, de hace 2000 años, viendo el libro de Santiago, viendo el Nuevo Testamento, analizando nuestra cultura, viendo dónde estamos ahorita, y todo eso lo digo como un fellow struggler, no lo digo como alguien de que tiene esto figurado, sino como alguien, en español decimos todos cojeamos de la misma pata. ¿Me explico? Aquí todos coludos y todos rabones. Aquí no hay de que yo tengo esto figurado, ¿me explico? Porque el evangelismo es simplemente un mendigo diciendo a otro mendigo dónde está el pan. Right? It's a beggar telling other beggar where the bread is. That's evangelism. Entonces, ¿qué es el punto? Que no lo decimos esto como expertos, ni como alguien que tiene esto figurado. Es por gracia que estamos aquí, es por gracia que nos mantenemos aquí, pero no podemos
dormirnos en nuestros laureles, de simplemente decir, oh, I figured this out. No. La persona que piensa que ya llegó y que tiene esto figurado es la persona que está más vulnerable y tiene que cuidarse. ¿Me explico? Mi punto es este, de que yo voy a argumentar que esta transición, unchurched people, de-church people, y yo diría que aún church people, porque hay gente dentro de la iglesia que estamos igual de confundidos. La confusión ha sido que lo que la Biblia presenta como entry point, como el principio de la conversación, lo hemos hecho la meta. What is supposed to be the beginning, lo hemos hecho el end. Yo creo que ese es el problema, y lo voy a ilustrar de esta manera. En 1997, yo llegué aquí en el 90, 1990, llegué en el 92, I go to college, en el 92 voy a la universidad, en el 97 salgo de la universidad, y salgo en mayo, May of 1997, salgo, tomo mi final exam, ahí en Marshall, mi carro está todo lleno de todas mis cosas, y manejo straight south for Marshall, 59 South, atravieso Houston, como siempre lo atraviesas en Houston, hasta que pega con la 77 y le sigues derecho hacia abajo hasta que llegas a Harlingen, que es el South, pega, se acaba y volteo para la izquierda, porque para la izquierda está una ciudad que se llama Brownsville. Ahí, en Brownsville, vivía la mamá de ese niño que está allá atrás, porque salí ese mayo para irme a Brownsville, para en julio casarme. En el 97 me casé, gradué en mayo y en julio, ¡pum!, casadito. 19 de julio de 1997, nos pusimos el anillo, caminamos a través de la iglesia y dijimos I do, se firmó el acta de matrimonio y ¡pum! Ahora, escuchen lo que decir, ese 1997, julio 19, es extremely important, very, very important date, an event, an experience, but that was not the goal. El punto no era dejar de ser soltero y simplemente casarme con esta mujer. Eso es importante y necesario. Es parte del plan de Dios, es como se establece la sociedad, es parte de lo que Dios ha... ¿Me explico? Pero la meta es crear una vida juntos. You want to finish the race together and finish it well. ¿Me explico? Que es el punto, de que it's not an either or. No es de que solamente es que te cases, pero es casarte y ¿qué cosa? Es una vida juntos, ¿verdad? Es el resto de tu vida. Ok, mi punto es este. Traduzcan eso que acabo de decir en cuestión de la salvación. Cuando hablamos acerca de estos números, cuando hablamos acerca de de-churching, aquellos que estaban en la iglesia la dejaron, aquellos que están confundidos, que han perdido su primer amor, mi argumento va a ser, este es mi argumento basado en Santiago, que si piensan en July 1997, que es mi boda con mi esposa, es cuando esa boda, importante que es, se ve como la meta. Entonces, si yo veo la boda como la meta, en lugar de hacer una vida junto con mi esposa, potencialmente es un matrimonio que tiene un acta de matrimonio, a lo mejor viven bajo el mismo techo, pero están separados. No hay relación, no hay intimidad, no existe oneness. ¿Me explico? Porque ustedes saben qué sucede. Y yo argumentaría que todo matrimonio pasa por esas etapas. Es cuando hay un drought, cuando pasa por una sequía, que la cosa no anda bien, inclusive casi nos divorciábamos, o a lo mejor llegamos a divorciar. ¿Me explico? My point es que es cuando inviertes el orden. Todo eso lo estoy mencionando porque a nivel de salvación, el hombre es salvo a través de lo que se le llama germination. La germinación es el nacimiento de una nueva vida, no es el mejoramiento de la vida. It's not about improving your life. This is about a brand new life. La pregunta es, ¿de qué vida estamos hablando? ¿De qué vida estamos hablando? Del Big Brother of James. Es la vida de alguien más. Es la vida de Cristo en mí. ¿Captamos eso? Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Entonces, la experiencia de ver algo nuevo, importante que es, en términos bíblicos llamamos esto regeneración, regeneration. Pasas de muerte a vida, de tinieblas a luz admirable. Are you following the language? Darkness to light, right? Okay. Eso es extremadamente importante. Pero eso yo lo pondría en la categoría de July 1997. July 1997. Lo pondría como el evento donde inició. Yo espero que todos esta noche tengamos un
July 19, 1997. ¿Me explico? Espero que todos lo tengamos y podamos articular y saber el momento en el cual entregué mi vida a Cristo. ¿No? ¿Sí? Espero que sea el caso. ¿Ok? Porque ese es el punto. Esto que es extremadamente importante, esto nunca fue la meta. La meta es producir fruto. Por sus frutos los conoceréis. Es donde decimos que del dicho al hecho, ¿sí? No debe de haber trecho, porque lo que decimos o nuestra doctrina, nuestras convicciones, worldview, our understanding, ¿sí? Tiene que estar conectado con lifestyle, con cómo vivimos. Entonces, el argumento que yo veo en esta cuestión de de-churching, en esta cuestión de los 40 millones que han salido de la iglesia, en esta cuestión de los unchurched, de los que no conocen del Señor y rehúsan venir a una iglesia o buscar al Señor, yo voy a argumentar que ha sido porque hemos invertido el orden y porque esto de dar fruto, adivinen qué, lo hemos visto optional. Algo opcional. Algo que simplemente lo voy a hacer, voy a sacrificar, voy a actuar como Cristo, pensar como Cristo, sentir como Cristo, hablar como Cristo, if it's convenient. As long as it doesn't take anything away from me. Porque al final, piensa en el matrimonio. Cuando me casé con ella, me casé contigo porque you benefit me. En la mentalidad de hoy en día, si no me beneficias, adivina qué. Bye, bye, bye. Inclusive, si me encuentro a alguien que me beneficia más, bye, bye, bye. ¿Por qué? Ultimately, I deserve to be happy. ¿No se trata de ser felices? O sea, entonces busco mi felicidad, o en este caso le llamaríamos instant gratification, gratificación instantánea, de que queremos todo microwave en este momento. Entonces, estoy mencionando todo esto otra vez. Quiero que piensen conmigo, porque en un mundo en el cual yo argumentaría que la iglesia, esto que acabo de explicar, la mayoría de las iglesias estamos de acuerdo con esto. Lo que no estamos de acuerdo o batallamos es en el orden de ellos. La gente que ha dejado la iglesia, la gente que no ha querido regresar a la iglesia, o la gente que no o rehúsa el Señor, yo voy a argumentar, es porque como iglesias hemos creado ¿saben qué es la palabra mockery? Una caricatura, a caricature del evangelio. Hemos creado una distorsión del evangelio. Lo creamos cuando pensamos que esta es la meta. Esta no es la meta. La meta no es aceptar a Cristo. La meta es vivir como Cristo. La meta no es ir al cielo. La meta es que a través de mis frutos el cielo viene a la tierra. A través de cómo vivo, a través de cómo trato al prójimo, a través de cómo me veo a mí mismo. ¿Me explico? Entonces, quiero que piensen conmigo en ello, porque es lo que está sucediendo en nuestro mundo. ¿Tiene sentido esto? A ver, háblenme. Díganme. ¿No? ¿Sí? ¿Creen que hemos hecho ese cambio? ¿Cómo se dice? Sí, o sea, hemos invertido el orden. What is supposed to be the foundation, we made it the goal, and vice versa. Ok, ¿qué significa todo esto? Esto es lo que creo que significa. En 1999, cuando llegué a Estados Unidos, las conversaciones, I was 17, estaba joven en ese tiempo, las conversaciones con respecto a religión era la cuestión de si era verdad. En aquel tiempo, inclusive, había mucho celo por la denominación. There was a loyalty to denominational, standards, Baptist, Methodist, Presbyterian, todo eso. Todo eso ha cambiado radicalmente. Hoy en día las iglesias típicamente no quieren ser parte de la denominación. Ahora quieren crear sus networks, la palabra networking, o sea, quieren una red de conexión nada más donde haya afinidad en las cosas que hacen, un proyecto de misiones, y no estoy en contra de ello, pero cuando hablas de denominación hay ciertos distintivos doctrinales. There's things that you identify and you declare doctrinally, this is what we believe. Okay, I'm bringing this up. Esta es la razón que estoy hablando de esto. Es porque en 1990, the question about religion was, is this truth? Is this truthful? Is this the truth? O sea, si realmente esto es verdad, porque está lo que es la verdad, está lo que es la mentira. Hoy en día yo no creo que la cuestión es si es verdad o no, porque hoy en día la verdad es relativa. Es tu verdad, mi verdad. ¿Quién soy yo para decir que lo que me explico? O sea, si tú quieres, mientras tú seas honesto, y si la religión del Islam, o tal vez
no sé, la yoga, o no sé qué practiques. Sí, si eso te ayuda a tener paz contigo mismo, ¿quién soy yo para criticarlo, verdad? ¿Ven el relativismo de esto? Porque la verdad es fluid. It just changes. Ok, here's my point. Not being sarcastic, ok? Pero aquí está mi punto. Hoy en día yo no creo que a la gente le interesa mucho la verdad porque es ofensivo decir que esta es la verdad. Right? Es ofensivo porque otra vez es muy narrow-minded. Yo pienso que la pregunta de hoy en día que nuestros hijos y nuestros nietos se hacen es, ¿does it work? Porque si voy a tu iglesia, if I try your religion thing that you do, does it really work? Porque se trata de mí, ¿no es cierto? Es para mí. So, si yo puedo encontrar una religión que funciona para mí, se adapta a mí, ¿me ayuda a quién? ¿A quién quiere que le ayude? A mí. ¿Qué es lo que sucede? Cuando viene la tragedia, cuando viene lo nunca antes pensado y sucede, llega COVID y ¡pum! Nos da una sacudida a todos. Si esa es la mentalidad, si ese es el worldview, si ese es el mindset de que se trata de mí, entonces Dios se convierte en un fraud, en una decepción. Porque si Dios realmente existiera, mamá no hubiera muerto. Si Dios, o sea, todo lo que le pedí, todo lo que oré, todo lo que invertí, para que al final me salga con esto, oh, forget you. I'm going to try something that actually works. Y ahí empieza el de-churching. Entonces, mucha de nuestra gente, literalmente, de nuestros hijos, de nuestras nietas, están decepcionados. Escuchen lo que voy a decir. No de Dios, de una caricatura de Dios. A mockery, a distorted image de quién Dios es. ¿Por qué? Y yo regreso a lo mismo. Yo creo que los que hemos creado esa caricatura ha sido la iglesia. There is no one to blame but us as Christians. ¿Por qué? Porque una vez más, porque esto es lo que hemos hecho. Hemos confundido lo que se supone que debe de ser el foundation y lo hicimos la meta. La meta no es que la persona nazca de nuevo. Esa no es la meta. Necesita nacer de nuevo, ¿verdad? Pero la meta es... Ahora, a menos que seas el malhechor en la cruz, the thief on the cross, que aceptó, el malhechor en la cruz experimentó esto y después ¿qué pasó? Cristo le dijo, ¿cuándo estarás conmigo en el paraíso? Hoy. Él no tuvo tiempo de esto. Pero esta noche todos se ven bien sanitos. No creo que se me vayan a morir este fin de semana, ¿verdad? Nadie trae planes de morirse ahorita. Entonces, ¿qué es el punto? La pregunta es, ¿qué va a pasar de aquí al día que moramos? Esa es la pregunta. ¿Cuánto fruto va a haber? ¿Cuál es el legado? ¿Qué estamos pasando a la siguiente generación? ¿Qué le estamos dejando? Entonces, tiene que ser el fruto. Y entre paréntesis, ese fruto, eso que está ahí, no es la mejor versión. This is not the improvement of my version that I learned. I hit rock bottom and no trata de mí. Ese fruto son los frutos del Espíritu Santo, que los frutos del Espíritu Santo, the fruits of the Spirit, es el Espíritu de Cristo. Entonces, los frutos del Espíritu Santo son los distintivos, el carácter, es la persona de Cristo en nosotros. Entonces, lo que necesitamos reflejar, otra vez, es simplemente la persona de Cristo. Entonces, Santiago va a lidiar con esto porque es exactamente donde está la iglesia hace 2000 años. Y yo creo que hoy en día es donde estamos. Con esto voy a acabar, ya no vamos a ir. Déjenme hacer más una cosa. ¿Está claro esto? Is this making sense? Does this make you hungry to get through Santiago with me? O sea, leer esa y decir, ok, ¿cómo le hizo este chavo? Porque la iglesia hace 2000 años, igual que nosotros, cabeza dura, no querían entender. Es donde estamos hoy en día. Somos tercos, somos necios. El Antiguo Testamento dice que somos duros de cerviz, que somos ¿qué es la palabra? Prideful. Pensamos que lo tenemos figurado esto. No, we don't. Ok, rápidamente. Si hace 33 años cuando llegué, el punto era si esto era verdad, ha cambiado, ahora sí funciona, right? Truth, does it work? Es lo que acabo de decir. Dentro de los cambios hoy en día culturales, aquí es donde está esto shocking. This is scary, this is crazy. Cuando yo llegué a Estados Unidos en 1990, hace 33 años, los cambios culturales, yo nací en el 72, entonces viví parte de los 70s, recuerdo los 80s por seguro, y obviamente los 90s. Esos años, esas décadas, y no sé si van a estar de acuerdo conmigo en esto, pero yo voy a argumentar, y estadísticamente hablando lo vemos esto, los cambios culturales sucedían
changes in culture, radical changes every 10 years. There were major changes from the 70s to the 80s to the 90s. Hoy en día, los cambios suceden cada cuánto. El mundo está ya cambiado extremadamente rápido. Social media. That's part of it. Technology is a scary thought. Exacto. Ahora, nomás para dejar esto, que nos vayamos con este pensamiento. Por favor, escúchenme, esto es extremadamente importante. Una de las características, un distintivo del cristianismo, as believers of Jesus, es que nosotros entendemos, creemos, we navigate, we process, we go through life with this understanding. As unpredictable as life is, and it's crazy, life is crazy, ¿ok? O sea, es una vida, ha cambiado mucho las cosas, es un mundo completamente diferente de cuando nos casamos, mi esposa y yo, en fin, todo eso. Nuestra perspectiva es que Dios es soberano, Dios reina, y Él está en control de todas las cosas. ¿Qué significa ello? That's what it means. Dios nunca ha tenido, en sus iglesias hay business meetings, sesiones de negocios. Dios nunca ha tenido un business meetings donde Él llame al Hijo, al Espíritu Santo y diga, a ver, okay, so what are we supposed to do with COVID? We never saw that one coming. We have no clue what to do with. Él nunca ha entrado en un estado de pánico. No, esos hispanos de Texas, esos de Frio River, wow, they are different, man. They are different breed. No. Nunca, ¿me explico? ¿Qué es el punto? ¿Quién es Dios? He is Lord, Él está en control de todo, ¿verdad? Ahora, esta cuestión de que está en control de todo no implica que Él aprueba todo lo que sucede. So, hay un componente de mystery, porque hay cosas que no alcanzo a entender. ¿Me explico? Cuando veo el sufrimiento en este mundo y veo la maldad de este mundo, man, that's some scary things that happen, and I just don't get it. Inclusive, estamos ahorita estudiando. Los martes enseño una clase virtually online y estamos navegando, we're going through the book of Ecclesiastes, el libro de Eclesiastés. Y el undercurrent, el tema que está por debajo, en la Biblia está escrita como en sections, desde una perspectiva literaria, as a genre se dice, es un género de literatura. En Ecclesiastes, este libro de Eclesiastés entra en un género que se llama género de la sabiduría, wisdom literature. Entonces está Eclesiastés, está Proverbios, está Salmos, está el Cantar de los Cantos, todo eso. Okay. Y aquí está el punto. El escritor de Eclesiastés, eso es lo que está haciendo, which is crazy, it's crazy the way this thing is given, written y todo. Pero Eclesiastés está usando sarcasm. ¿Saben qué es sarcasm? Sí, cuando dices una verdad sin realmente ofender a la persona, pero estás diciendo, o sea, estás usando el sarcasmo para analizar la vida, the craziness of life, y mostrarle al mundo that if you continue to go through life without God, it's not going to end well for you. Ese es el punto. Y parte de lo que está haciendo el escritor, this is wisdom literature. Esta es la manera en que se discipulaban unos a otros. Porque en aquel tiempo no hay iglesias. O sea, está el tabernáculo, está el templo, en el sentido de que son lugares de adoración, pero la educación era en el hogar, era integrada en la familia. So lo que está pasando en el Antiguo Testamento es que Eclesiastés está diciendo, hey, I went to the top. Se cree que es Salomón, el hijo de David. So, I went to the top y me voy a Hollywood. O sea, conocí todo, riquezas. I mean, this guy had it all. Y dice, I went to the top and it was empty. It was lonely. Y por eso él usa la frase vanidad de vanidades. Es vanity of vanity. Everything is emptiness. Es la conclusión de él. Porque él está diciendo, no hay nada que me puedas platicar que tú no has vivido o que quieras vivir. Yo ya lo viví. Y todo es, dice la frase, no hay nada nuevo debajo del sol. ¿Qué es el punto? De que llega ese punto en el cual como que si la vida es cíclico, como que todo se repite, como que naces, creces, te reproduces, trabajas y alguien más disfruta todo lo que trabajaste porque te mueres y alguien más se queda con todo lo que hiciste, right? ¿Suena como la vida hoy en día?
Suena como la necedad de las cosas en ese aspecto. Estaba viendo un documentary me gusta mucho el básquetbol, un documentary de la historia de Magic Johnson en Larry Bird. ¿Saben de quién son esos? Back in the day. Y dentro del documentary llega la parte donde, ¿se acuerdan cuando Magic anunció de su HIV virus en early 90s, 1991? Ok. Ahora lo está platicando Magic como ya está viejón, ya es 65 o whatever. Y dije, viejón, no. Está joven el chavo, está joven. Entre más pasa el tiempo, más siento que está joven. Antes pensaba que 40 era viejo. Pero lo platica él. Y si ven el video, lo platica diciendo, I went to the top because he was Hollywood. Él estaba en Los Ángeles jugando. And he went to the top. I mean, this guy. Y dice, I got over there. Y when it hit me with HIV, y en aquel tiempo de los HIV virus, recuerdan que en aquel tiempo te ibas a morir, y era el concepto de un homosexual que moría todo flaco y solo. Ok, el punto es que en el video él dice, I went to the top, and everything just collapsed. Paz, con esa cuestión del HIV virus. Todo se acabó. Entonces, cuando lo escuchas a él, porque nosotros como mortals, como gentiles, que nunca conoceremos lo que esta gente conoció o ha tenido en dinero y en fama. Solamente te puedes imaginar lo que esta gente ha conocido, ¿verdad? En su influencia y todo ello. Y que se venga todo en picada, dices tú. Pues entre más alto, más duro el trancazo. Porque es una cosa que él pierda todo, a que yo lo pierda todo. Porque comparado, o sea, mi brinquito es nomás ¡pum! Y ya, ¿verdad? Yo nunca voy a tener lo que... ¿Qué es el punto? El punto es simplemente de que es la necedad del hombre. Que queremos ser satisfechos, encontrar wholeness, completeness, fuera de Dios. That's my point. Y es lo que Eclesiastés está enseñando. Está diciendo Eclesiastés, hey, I'm telling you, man, I'm telling you. Y entre paréntesis, esta es la parte que Eclesiastés, otra vez, aquí es donde hace la cuestión. Eclesiastés eventualmente va a decir esto, que es el caso de Job. Job es parte de esta literatura, right? So Psalms, Proverbs, Job, Eclesiastés, Cantares. Job va a decir esto, porque ustedes conocen la historia de Job. Job llegó al top, wealthy, he was a righteous man, un hombre justo delante de Dios, y de repente, ¿qué es el punto? Job, dentro de todo lo que está pasando, eventualmente Job, en su desesperación, en sus calamidades, en su pérdida, entierra a sus 10 hijos, todo lo que él pasa, eventually Job is going to question God. And he's going to say, what's up? ¿En qué quedamos? ¿Por qué esto a mí? Y cuando lo cuestiona, Dios le responde, dice, okay, so you want to talk to me? ¿Quieres que hables? ¿Dónde estabas cuando yo hice las montañas? ¿Dónde estabas cuando yo? Entonces, ¿qué es el punto? Que en la transición de Job, que es lo mismo que está haciendo en Eclesiastés, hay un momento en el cual el hombre en su desesperación, porque así como hablamos de Magic Johnson, de ir al top, la mayoría de nosotros no hemos conocido ese tipo de éxito o de abundancia, de riquezas. Yo argumentaría que la mayoría de nosotros nunca vamos a conocer el sufrimiento de Job. ¿Me explico? Están los dos espectros de la situación. ¿Qué es el punto? Que yo no sé lo que es el sufrimiento de él, yo nunca he enterrado un hijo. Pero aquí es el punto. De que el cuestionamiento de Job hacia Dios, eventualmente Dios le dice a Job, no puedes actuar como si estuvieras entitled, como que si yo te debiera, porque gracia, piensen en esto, gracia, misericordia, siempre es voluntaria. El momento en que la demandamos deja de ser voluntaria. Cada viernes, cada quincena, típicamente recibimos un cheque, pero ese cheque no fue un favor que me hizo el patrón. ¿Por qué? Porque ya me lo gané. ¿Me explicó? Me lo debe el patrón. Trágicamente Job y muchos actuamos en cuestión de la gracia de Dios como que si Él me la debe. Y es cuando Dios dice, I owe you absolutely nothing. I owe you nothing. Oh, by the way, si hay algo que te debo, Dios diría, si quieres pedir que te dé justicia, to make it just and make it right for you, you need to go to hell. Porque como has pecado, la paga del pecado, ¿qué es? So do you want me to be a just God, a just judge? ¿Quieres que sea justo? Por eso es que así empezamos anoche. ¿Quién absorbió la justicia de Dios? ¿A quién se le depositó el juicio de Dios?
irónicamente, a la única persona que ha sido inocente. Porque la pregunta muchas veces es, ¿cómo es posible? ¿Por qué gente inocente sufre injustamente? La respuesta es que nunca ha habido una persona inocente en este mundo. Porque todos somos hijos del primer Adán, lo cual implica que Adán nos ha transferido su pecado, y la otra es que hemos pecado porque nos encanta el guato. Entonces somos pecadores, ¿verdad? ¿Qué es el punto? Que la única persona que es inocente o fue inocente, él voluntariamente se ofreció para sufrir. Cuando pasamos por el valle de sombra y de muerte, cuando atravesamos el sufrimiento nunca antes pensado, cuando nuestros hijos y nuestros nietos pasen por experiencias nunca antes vividas, lo que el ser humano cristiano, ya sea church, unchurch o de-church, no nos gusta, pero aquí están los designios de Dios, aquí está el plan de Dios, aquí está lo que Dios ha trazado. Entonces esta noche descansamos en el plan eterno de Dios. Descansamos que el Dios, que es soberano de todas las cosas, a Él nada lo toma por sorpresa. Y aquello que nos preocupa, aquellos que nos ha intimidado, aquello que probablemente estamos tal vez atemorizados, o a lo mejor estamos completamente confiados y pensamos que tenemos eso figurado, tenemos que venir a los pies de Él y decir literalmente, tú eres lo que dijiste que eras y solamente quiero descansar en ti. Ayúdame. Dame la habilidad de declarar no solamente lo que tú eres, quién eres y lo que estás por hacer. Porque yo creo que es el legado que tenemos que dejar como padres, como abuelos, como hijos, como hermanos, como varones.